¿cómo puedo pensar en ese lenguaje si no es espiritual? Porque mientras yo vea este versículo y lo vea y solamente piense la lluvia sobre la grana, el rocío, y ahí quede. Estoy en lo terrenal. Pero no está mal también que nos dediquemos, así como dice ese versículo, a estudiar cómo cae la lluvia sobre la grama. No, todo eso así. Cómo fluye el rocío en la mañana. No, como el animal que tú me mandaste, el pez que baja al agua, y a la tierra, al agua, y ahí tú lo ves normal, haciendo sus situaciones. Sí, peces que salen del agua, sí. Como hay muchos que vuelan también. Y peces que salen y aves que entran. Exacto. Y habitan conviven momentáneamente ahí por instante. Tienen la capacidad. Sí, todo lo que está, lo dijimos ya en Romanos 1:20, todo lo que está hecho, que fue bueno, fue en gran manera bueno. Muy bueno. Es para que nosotros podamos entender los misterios de Dios, el poder de Dios. ¿Y en dónde? En su palabra. Entonces, la grama, esa es una tarea que no es para hoy. La grama. Tiene su significado. Claro, y vamos a ver qué significa. Entonces, hay de aguas a aguas también. Porque en Apocalipsis se dice que había muchas aguas. Muchedumbres de agua. ¿Cómo así muchedumbres? Habían aguas. Muchedumbre, bueno, aguas. Vamos a decirlo así. Vamos a dejarlo ahí para no entrar ahí. Pero estamos enfocándonos en la palabra. ¿Qué argumento nosotros, vuelvo y resalto, queremos derribar? Y queremos que usted aprenda que la palabra de nuestro Dios se interpreta con ella misma. Correcto. No porque un Juan de los Palotes diga que está muy emocionado y diga esto y esto, porque la palabra esto y esto, y inventa una cosa y no está aquí basada, pero esa persona habló en otras lenguas, yo respeto, yo no me meto en eso, habló en otras lenguas, sanó supuestamente, profetizó como hablando del futuro y dijo cosas, pero cuando viene y lo que dijo, que le predicó a la persona, no está basado en la palabra. ¿Cómo me vas a decir tú, hermana, como una hermana me dijo a mí? Esa es la revelación del Espíritu y va por encima de la palabra. Yo dije, bueno, esto, miren, vamos a recoger todo esto y vámonos porque aquí no hay nada que buscar. Porque si el Espíritu le dice a uno una cosa y al otro le dice otra, vamos a tener problemas. Pero dice la Escritura en varios lugares que Dios no cambia. Exacto. Y que Él dejó su palabra permanece para siempre, por estatuto perpetuo. Es nuestra garantía. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Es refiriéndose a su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19. Mismo. Lo que queremos resaltar es que su palabra se puede interpretar o se interpreta con ella misma. No necesitamos de otro libro entonces. No necesitamos más libros, pero sí buscamos, es bueno para muchas personas porque hay personas que yo le he predicado a personas que yo he tenido que hablarle conciencia y no me siento mal haciéndolo, porque Pablo lo hizo. Sí, a los griegos. Pablo lo hizo, dijo, ¿cómo yo le predico a esta gente? Espérate. Porque los griegos tenían muchos dioses. Sí. Y dice, al invisible es el que no tiene ese que yo predico. Exactamente. Nosotros tenemos que ser sabios. Dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Claro. La sagacidad no es para decir mentira, mis hermanos, como se me enseñó a mí una vez. La sagacidad no es mentira. La sagacidad es tener la capacidad de como salir de medio como de la melliza de la patana, pero con algo verdadero. Le decimos patana aquí a mis hermanos, ¿verdad? Que están en otros países, a los trailers. Y entonces el diferencial en la melliza, donde está la doble goma, o doble goma, no llantas. Doble llantas. Santo Dios. Ven que hay lenguaje, Bueno. Entonces, hablando del lenguaje, Lisa, y corroborando ya con lo que venimos hablando, básicamente, hablar del lenguaje de Dios es como hablar del mismo tema bajo reglamentos establecidos por el autor. Por el autor. Entonces, Denis, mencionamos el que no naciere del agua. Allá a Nicodemo. Nacer del agua. ¿Cómo se nace del agua? Ay. Dice en Pedro que todo lo que está creado fue creado en el agua. Y la ciencia no puede contradecir esto, Lo corrobora, todo lo contrario. Y subsiste por ella. Nosotros somos 70% agua en nuestro cuerpo. Es decir, biológicamente. Que basándonos en el lenguaje, Elizabeth, como nuestro Señor le hablaba a Nicodemo, que hay que nacer de agua y de espíritu. Pero Él le dijo agua primero. Ajá. Y le dijo de que era cosa material. Mira, esto es simplemente material lo que te estoy diciendo. Sí. Es decir, que Nicodemo, siendo maestro de la ley,
entre los principales de la sinagoga en Israel en ese momento, No conocía. maestros de maestros, No, no conocía no. lo que era enseñar el lenguaje de No, Dios. porque ellos eran la letra de él. Ellos se ocupaban de transcribir la letra, que quedara todo como estaba escrito, pero no trascendían al espíritu. Y precisamente Jesús vino a eso fue. Y por eso fue que no lo recibieron. Nicodemo sí fue sabio, porque a pesar de que se le fue como complicado salir de lo material, trascender a lo espiritual, al final entendió que él tenía que tener una vida espiritual y dejar que esa agua, que es la palabra que Jesús le estaba dando, que son las palabras de Dios. Bueno, tenemos la escritura de Isaías 55, ¿cómo dice? En el 10, así el 10. Isaías 55:10 dice, como desciende de los cielos la lluvia, Amén. otra enseñanza del lenguaje, Ujú. como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Ujú. sino que riega la tierra Así mismo, y la hace germinar correcto. y producir, Sí. y da semilla al que siembra Y y pan al que come. Oye, Dice el 11, Ajá. así será mi palabra que sale de mi boca. ustedes ven lo que es interpretar la palabra de Dios con ella misma, no con lo que a mí en mi emoción me venga. ¿Y quién es la boca de Jehová aquí? Bueno, Denny, tú te quieres ir más profundo, vámonos. Vámonos con al el paso, IOU, vámonos al paso, Denny, vámonos al paso. con el IOU. Exacto. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Yo diría que sería ese elocuente mediador que en el momento que le toca hablar de la palabra, y como dice el Señor, si discerniera entre lo santo y lo profano, te haré como mi boca. Tú sabes que O sea, cada vez que nosotros hablamos palabra de Dios como debe, en ese momento Dios está hablando por la persona. ese elocuente mediador, mucha gente entiende el Espíritu Santo y todo lo encierra ahí. Sí. Pero ciertamente sí, El Espíritu Santo usa personas, porque Él es quien enseña y recuerda. claro. Correcto. Entonces, aquí vemos, ya no damos más vuelta. La palabra de Dios es comparada como el agua. En donde quiera que nosotros veamos agua, vamos a ver si es agua limpia, si es Sucia, sucia, si es estancada, agua estancada, si es agua que corre, si entonces, cae del cielo, si cae del si cielo, viene de la si tierra, es un vapor. si es un manantial. Exacto. Todo eso tiene una explicación Sí, en el lenguaje de Dios. Sí, así mismo es. Y gloria le damos al Señor, que no sabemos mucho, pero lo poquito que entendemos lo queremos compartir. Y sí queremos quitar y derribar y derrumbar todo aquello que venga en contra del conocimiento de nuestro Dios. Mi hermana, Entonces, si hablamos de agua, falta alguien que no la podemos pasar por alto. no. Hubo una persona que nuestro Señor le pidió agua. Ahí es que voy. Vámonos, Juan 4. Juan 4 a partir del 3. Excelente, me encanta. Ay, ay, ay. Me encanta porque aquí el lenguaje está claro para el que quiere, decía nuestra hermana Yadeli. Entonces entiendo que se necesita un corazón dispuesto. Vamos a ver a la samaritana. Mi hermana, vamos a derribar argumento ahora. Así mismo. No, hace rato. Digo, el que entiende. El que entiende, Si no claro. estamos solamente hablando de la escritura. A ver. ¿cómo Dice dice? Juan 4, desde el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Había un propósito. Había un propósito, ¿verdad? Así mismo es. Era un propósito para los gentiles. Sí, para los gentiles y para el cumplimiento de su palabra. El Señor mismo iba a derribar ahí mismo. Él derribó. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, muy famoso ese pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Oye, como la canción Cansado del Camino. Ahí está presentando que él era un humano, como cualquier Sí, como otro, cualquier otro, el que lo quiera negar. pero no del camino de él, sino del camino No, material. Ahí es totalmente físico, Sí. hablando llanamente. Es decir, que nosotros también nos podemos cansar de cualquier camino, pero del de Jesús No, nunca nos podemos cansar. No, Era como la hora sexta, sí. dice ahí. Yo diría que eran como las... No recuerdo bien si eran las 9 de la mañana. No, yo creo que eran las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Si es la hora sexta, no sé si me equivoco, ustedes lo escriben por aquí, porque somos Sí. humanos. No Yo creo que- corroboramos sí, luego porque a uno se le la hora sexta yo creo que era las 3 de la las tarde. 3 de la tarde. Bueno, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samariana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ahí presentó yo una problemática. Samaria y los judíos. ¿Quién eran los samaritanos?
Era un remanente, ¿verdad? Que menciona Sí, un remanente de los de Efraín y de Manasés. Un remanente que que no vivió la cautividad. no fue a la cautividad de Asiria en los años 722, creo, antes de Cristo, según alguna información que vi. Bueno, pero investiguemos, seamos como los de Berea, que nada que nos digan nos quedemos ahí, investiguemos. Investiguemos. Exacto. Entonces, Jesús no era dado a hablar con mujeres, no. no era común, aunque él tenía mujeres que le servían, muchas mujeres que eran casadas y todo, y trabajaban en la obra, en la obra. Dice que era necesario pasar por Samaria. Sí, Marta, está Marta, María, que Sí, menciona. correcto. Hay muchas y otras que no, que la menciona. Hay un versículo que menciona María, habían varias Marías que las menciona. Sí, había una que era esposa de Susa, creo. Sí, también. Una persona que era. Había muchas mujeres en el ministerio de nuestro Señor Sí, Jesucristo. pero servían. Sí, claro, servían. Magdalena también. Bueno, continúa. El 9. Ajá. Estamos en Juan 4:9 ahora. La mujer samariana le dijo, samaritana, perdón, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Oye, esa señora, wow, volviera a nacer y volviera a nacer ella, Bueno. fue para esa, como dice la canción, por ahí, para esta hora he llegado, para este tiempo nací, increíblemente. Así es. Había un propósito, muchos dicen profético, sí, porque se tenía que cumplir esta parte. A ver. El 10. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios. Wow, el regalo. El regalo, porque es algo que no merecemos. El don de Dios. Era lo que él le iba a llevar. Claro. Gloria sea nuestro Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Wow. Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cómo así viva? Ahí estaba. Él. No agua muerta, sino agua viva. Ustedes están viendo la diferencia. Ella fue a buscar agua y tenía el recipiente para sacar el agua física del lugar. O sea, había una vasija. Claro. Ella misma era una vasija, la vasija era ella. Sí. ella era una vasija, ella era un cántaro. Correcto. La diferencia yo también quiero establecerla cuando Jesús se acercaba a uno que conocía la ley y que presumía de que estaba bien, a una persona que era... El joven rico. No, el mismo Nicodemo. Ah, bueno, sí, el mismo Nicodemo. A esta mujer que era una mujer común y corriente, que sí, obviamente era pecadora y fue honesta. Pero ella tenía algún conocimiento, porque ella tenía porque ella le dijo, ¿y cómo tú siendo judío y yo samaritana, tú me pides de beber? Porque muchas veces, ¿sabe algo? Yo me he dado cuenta de que muchos creyentes alardeamos porque tenemos conocimiento y no sabemos que Dios tiene ovejas en otro redil que tienen esperanza. Ay. Y algunas veces al pueblo mismo de Israel, Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Somos muy buenos para juzgar a veces, para señalar el pecado del otro. La samaritana tenía conocimiento. Claro que sí. Conocía que era ese pozo lo heredó de Jacob su padre, sí, como ella lo llamaba, y también... Por lo menos un conocimiento generacional histórico, pienso yo. Tenía conocimiento y Jesús se le acercó porque ella